La escritura dice, oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme, porque eres fiel y justo. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad, como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza. Quedé paralizado por el miedo. Quiero preguntarte si alguna vez has orado de esa manera, como en este salmo. Tal vez te has sentido con mucho miedo, te has sentido paralizada, te has sentido con mucho temor. En lo personal, yo te digo, muchas veces he orado de esta manera. Es increíble. La palabra, el temor o miedo en la Biblia está más de 300 veces. Y es impresionante porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios dice a muchos hombres, a Abraham, a Moisés, a Josué, no temas, no temas. Muchos hombres, Jeremías, Isaías, dicen, no temas. Jesús en el Nuevo Testamento dice, no temas. Pablo en el Nuevo Testamento dice, no temas. Es una palabra que escuchamos muchísimo. Y es importante entender la definición. Quisiera leerles una definición que dice así. Dice, dice, el miedo es una emoción primaria natural del ser humano. Esta consiste en experimentar inquietud, desagrado y aversión ante una amenaza o un peligro. Esa emoción tiene la finalidad de proteger o de un peligro que puede ser real o supuesto. A diferencia del temor, por otro lado, es una presunción o es una sospecha de un peligro, pero a diferencia del miedo, el temor no suele estar bien fundado. Ajá, el temor puede ser descrito como una emoción artificial establecida alrededor de peligros no reales o imaginarios. Esta emoción es considerada limitante. ¿Por qué? Porque nos paraliza, nos obstaculiza. Y acabamos de escuchar una clase titulada Inagotable, ¿no? Y es increíble hablar del amor inagotable de nuestro Padre. Pero no sé si te ha pasado, cuando piensas en tus temores, piensas que son inagotables, no se acaban, ¿no? Yo te voy a decir, cuando me invitaron pues a dar esta clase, yo, ay, estaba muy contenta, muchas gracias, gracias. Y yo le dije a la hermana, ay, me da mucho gusto, pero tengo miedo, tengo temor. Y luego ella me dice, el título de la clase es el temor que te bloquea. Oh, y le mandé un mensaje diciendo, ay, pero yo siento que yo todavía tengo muchos temores, porque sinceramente muchas veces, sí, los temores pareciera que no se acaban. Si eres soltera, tienes temores de soltera, si estás casada, tienes temores, si tienes hijos, tienes temores. O sea, como cada etapa de la vida tiene diferentes temores. Hoy no nos enfocaremos en los temores. Es más, yo dije, no voy a decir muchos temores porque no sea que saliendo de la clase aparezcas con un temor y no me quiero sentir responsable de quizás de un temor que ni lo habías pensado y saliendo de la clase sales con un temor. Pues el título de nuestra clase ese es el temor que te bloquea. Y cuando pensaste en esta clase, ¿en qué pensaste, no? Quizás hiciste una lista quizás de todos tus temores. El día de hoy vamos a tener 3 puntos. Por cuestiones de tiempo, tal vez voy a mencionar algunas escrituras y no todas las voy a leer, pero yo espero que tú las leas, ¿ok? Vamos a tener 3 puntos y nuestro primer punto es recuerda. Ok, recuerda. ¿Y qué tenemos que recordar? Mira lo que dice la escritura. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la escritura, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de buen juicio. Esta es en la versión, Dios habla hoy, pero tenemos en la versión, la Biblia textual dice, porque no nos ha dado un Dios un espíritu de cobardía, sino de poder,
sino un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Es increíble, pero esa palabra de cobardía se traduce como temor en otras Biblias, en la Biblia textual se traduce, es del griego de ellos, que quiere decir cobardía. Pero esta misma palabra la utiliza Jesús cuando está hablando con sus discípulos que se estaban hundiendo en la barca y les dice, ¿todavía tienen miedo? Y Jesús, constantemente, si tú ves en las escrituras, Jesús les está recordando, todavía tienen miedo, porque definitivamente es algo que constantemente salía con sus discípulos. Pablo, en esta escritura, le está hablando a Timoteo. Ajá, y si tú lees los versículos anteriores, lo que está haciendo Pablo es recordarle, tú tienes una fe, necesitas avivar ese espíritu, y le está recordando. Y me impacta mucho ese contraste que hace. O sea, no es un espíritu de cobardía, sino has recibido un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero algo también increíble, que Jesús en el capítulo 14 de Juan, Jesús está hablando con sus discípulos. Y todo el pasaje, yo te animo que lo leas, porque Jesús está hablando que él ya se va. Y los discípulos sienten un temor, sienten un miedo. Y Jesús les dice, no te preocupes, no sientan angustia, no los voy a dejar huérfanos. Y era ese temor que ellos sentían. Pero Jesús les dice algo súper increíble, que está en Juan capítulo 14, en el versículo, Juan 14, 26, dice la escritura. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Es algo increíble de esa escritura, que Jesús les está diciendo, ¿sabes qué? Yo me voy, pero no se preocupen, yo les voy a dar el Consolador. Y Jesús, algo increíble aquí de esa escritura, es que dice, yo les voy a dar una paz que no se las da el mundo, porque podemos sentir, ay, voy a sentir paz cuando ya no tenga temores. No, dice Dios, dice Jesús, que Él nos da una paz que solamente Él puede dar, porque es cierto, los temores nos roban la paz. Y seguramente muchas veces te sientes angustiada y a veces ni sabemos por qué, porque no hay paz en nuestro corazón. Y por eso Jesús les dice, no se angustien, no se acobarden, que es la misma palabra que usó Pablo en 2 Timoteo. Pero aquí Jesús les está diciendo, no se angustien. ¿Por qué? Porque es cierto, los temores no solamente nos roban la paz, los temores nos bloquean, no nos dejan pensar, nos distorsionan la verdad. Los temores son mentiras, muchas mentiras de Satanás que tristemente muchas veces las creemos. Entonces nos engañan. Pero Jesús les dice, ¿sabes qué? Les dejo el Espíritu. Pero ese Espíritu dice ahí el Consolador. Y en otras versiones dice, es el abogado defensor. Cada vez que vienen esos temores, tú necesitas recordar las palabras de Jesús, recordar que es el Espíritu Santo que te defiende, te consuela. Dice también en otras versiones, te defiende, te aconseja. ¿Y qué tenemos que recordar eso? Tenemos que recordar esas palabras, esas enseñanzas. Es el trabajo y más increíble, uno de los trabajos más importantes del Espíritu Santo, recordarnos. Así, hermanas, que hoy vamos a ver cómo vamos a enfrentar esos temores. De ahora para adelante vamos a estar, si quieres ir a tus Biblias, en Romanos capítulo 8, todo el tiempo. Y nuestro segundo punto es elige. Elige. ¿Qué nos dice la escritura? Romanos 8, ahí es el versículo 15, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos,
y les permite clamar, Abba Padre. ¡Wow! ¡Qué escritura tan increíble! Otra vez aquí Pablo volviendo como a recordar, pero esta vez a la iglesia en Roma. Y les dice, no, acuérdense, ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice, ¿no? Porque otra vez los temores nos esclavizan. Y él les recuerda, no, ustedes recibieron un espíritu de poder. Pero lo más increíble es un espíritu que te une al Padre, donde tú puedes decir, Abba Padre, Padre mío, hay una intimidad con nuestro Padre. Tú puedes acercarte con toda la confianza acercarte, como dice la escritura en Hebreos, acércate con la confianza. Y eso es lo que hace el Espíritu. Pero esto tú lo tienes que recordar, como Pablo le recordó aquí a los hermanos en Roma. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos que elegir? La pregunta, ¿qué tenemos que elegir? ¿Qué tenemos que elegir? La verdad, lo que tenemos que elegir es cómo vamos a afrontar esos temores. ¿Por qué? Porque como hablamos ahorita, quizás tú pensarías, yo quisiera ya quitar todos los temores, pero aquí el punto y lo que quiero animarte estás ahí, ¿no? Imagínate esa mujer y tienes un temor y la clase va a tratar de eso. ¿Qué voy a elegir? Y la escritura nos dice qué es lo que vamos a elegir. Vamos a ir en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7. Se nos dice la escritura. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y claro, la escritura nos dice, y otra vez, hace un contraste. Dice, en cambio, o sea, tú puedes elegir enfrentar tus temores usando tu naturaleza pecadora, tu naturaleza, tus recursos humanos, pero dice ahí la escritura que producen la muerte. Produce la muerte porque no es un resultado definitivo, porque si finalmente esos temores te frustran, te cansan, te agobian, te paralizan, te bloquean. Pero dice que si tú decides enfrentar tus temores con el Espíritu, dice, el resultado es vida y paz. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo vas a enfrentar tus temores? No es si tienes temor o no, es cómo vas a enfrentar tus temores. Y algo muy importante, la escritura, como bien lo decía en 2 Timoteo, dice, el temor nos bloquea en no ver que el espíritu que tenemos, un espíritu, y eso es lo que tienes que recordar, es un espíritu de poder, un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio. Claro que vas a poder enfrentar tus temores si usas el poder que nos da el espíritu. ¿Y cómo podemos ver eso? El poder. Mira lo que dice en la escritura en Romanos 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. La muestra más grande del poder de Dios es en la resurrección. Y lo increíble de esta escritura es que nos dice, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder del Espíritu Santo que tienes en ti, viviendo en ti. Y algo que quiero animarte, si tú nos estás visitando hoy y estás escuchando esta clase, tal vez no sabes en qué momento recibes ese gran poder, ¿no? Y yo quiero animarte para que estudies las escrituras y digas, yo quiero recibir ese poder. Estudia la Biblia y aprende de las escrituras donde recibes ese poder. La Biblia, como discípulos sabemos, en
en Hechos capítulo 2 nos hablan, ¿eh? Cuando recibimos el poder en el bautismo, no solamente el poder el perdón de los pecados, pero también el poder del Espíritu Santo. Entonces, si tú decides enfrentar tus miedos, tus temores, usando el poder de Dios o usando tu naturaleza. Aquí es lo difícil o lo triste, es que si elegimos nuestra naturaleza para vencer el temor, caemos en el egoísmo. Y yo te quiero compartir de mi vida, cuando yo llegué a la iglesia, uno de los retos que me dieron, porque yo era muy tímida, muy calladita, yo llegaba a la iglesia y yo solamente estaba con la persona que estudió la Biblia conmigo. Entonces, uno de los retos para bautizarme era que yo tenía que conocer 5 personas cada domingo en la iglesia. Para mí eso era algo muy difícil. Y otro reto que me dieron fue, ya tienes que dar un comentario en la charla bíblica. Y la verdad, eso era muy difícil para mí. Yo, había mucho egoísmo en mí. Yo siempre pensando en cómo me veo. Y es que el temor, tenemos temor al rechazo, tenemos el temor al que dirán, tenemos el temor a equivocarnos, tenemos temor en cómo me tratan, y muy egoístas, muy ensimismadas. Y la verdad, cuando yo llegué a la iglesia, yo no pensaba en otras personas, porque eso es lo que hace el temor. El temor nos ciega a las necesidades de otras personas. Obviamente tuve que hacer muchos cambios y esa escritura de 2 de Timoteo era una de mis escrituras, yo creo que todos los días, porque por el temor, pero decidí quitar ese egoísmo. Y es algo que constantemente, no es algo que ya me liberé, pero constantemente, pero algo que tienes que recordar, y es, si lo enfrentas el temor con tu naturaleza, vas a tender a ser egoísta. Y a cambio de ver el poder de Dios, y ver el poder de Dios que se muestra en la resurrección. Pero también, no solamente el temor, el amor. Acuérdate que el temor nos bloquea y no nos deja ver el amor, el espíritu de amor. En Romanos capítulo 8, versículo 31 al 35, dice la escritura: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? La Escritura nos dice la muestra más grande del amor de Dios es en la muerte de su Hijo. Nos dio a su Hijo. Y como dice la Escritura, no escatimó. Si no escatimó el dolor más grande, el sacrificio más grande, dice, ¿cómo no habrá de darnos otras cosas? ¿Cómo no habrá de tratar tu temor? ¿Cómo no habrá de ayudarte a cambiar y enfrentar esos temores? Claro que sí. Pero sabes que cuando no recordamos y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, utilizamos nuestra naturaleza y ¿sabes qué? Si elegimos nuestra naturaleza para vencer el temor, caemos en el orgullo. Y sabes, el orgullo en no apreciar, en rechazar la gracia de Dios. Sabes, muchas veces queremos ser justificadas por lo que hacemos o no hacemos. Y la Biblia nos dice que el amor echa fuera el miedo. En 1 Juan 4:18 es la única manera de echar fuera todos esos temores, llenando tu corazón del amor de Dios. Y en lo personal, la verdad, yo quiero ser muy honesta. Cuando yo llegué a la iglesia, aún durante muchos años en la iglesia, vivía con muchos temores, pero vivía con mucho vivía acusada, ¿no? Y mi relación con Dios era como esa acusada, ¿no? Y yo no sé si ustedes conocieron un jueguito que salía una ranita y tú le pegabas con la ranita. Así me sentía con Dios.
Sonia, tenías que compartir con 100 personas y compartiste solamente con 99. ¡Ah! Sonia, tenías que orar 1 hora y oraste solamente 50 minutos. O sea, así me sentía. Y es que a veces en la iglesia nos podemos sentir así, acusadas, con miedo, con temor. Dios no me ama. Dios, ¿será que Dios me va a castigar? Hay mucha inseguridad. Tenemos temor, no queremos recibir. Y eso es orgullo, no recibir la gracia de Dios. Y obviamente al no recibir la gracia de Dios, no podemos dar a otras personas gracia. Es decir, no podemos perdonar. Y muchas veces nuestras relaciones se tornan así. Tenemos temor a ser lastimadas. Tenemos temor a perdonar, porque ¿qué tal si no la hacen de nuevo? Aún con nuestros hijos salen mucho nuestros temores, especialmente cuando empiezan a crecer en la adolescencia. Y una vez, yo te digo, los hijos en la adolescencia te dicen las cosas tal cual, ¿verdad? Y 2 de mis hijos me dijeron, mami, lo que pasa es que tú estás traumada. Y yo tuve que tomar y pensar, y la verdad tuve que reconocer que yo tenía muchos temores de mi infancia, muchos miedos, muchos temores, y que yo criaba y trataba a mis hijos con esos temores, y no disfrutaba de la relación, del amor de Dios, podérselo dar. Porque sabes que cuando tenemos esos temores, no solamente no podemos dar amor, pero tampoco podemos recibir amor. Y muchos temores nos hacen que nuestras relaciones sean controladoras, ¿no? Como mujeres queremos controlar todo. Y eso sí que causa temor, porque es imposible que nosotros podamos controlar todo, la verdad. Pero ¿sabes qué? Cuando, cuando no somos humildes, no somos vulnerables, y muchas veces no podemos conectar con muchas amigas. En lo personal me pasó muchas veces. No pude conectar con muchas amigas porque no fui vulnerable, no fui humilde. No abrí mi corazón por temor. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Me amarán? ¿No me amarán? E impedía dar el amor y recibir el amor. ¿De qué temores tienes? No solamente eso, dice la escritura también el dominio propio. Dice la escritura en Romanos 8, 28, 29, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con el propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes? Dice la escritura, todo pasa para el bien de los que le aman. Pero a veces nos quedamos ahí, pero la escritura sigue. La escritura dice todo lo que pasa, las situaciones, los problemas, las personas difíciles que ponen en tu vida, las situaciones, cualquier cosa es con un propósito, hacerte más como Jesús. Dice la escritura, transformarte como Jesús. Y sabes que muchas veces se nos olvida eso. Y cuando no recordamos eso, no recordamos, es el Espíritu Santo que está trabajando en mi vida y puede usar este temor como una oportunidad para transformar áreas de mi carácter. ¿Sabes qué? Cuando elegimos nuestra naturaleza, elegimos comodidad. Y de nuevo te quiero compartir de mi vida, porque yo recuerdo uno de esos tiempos, no sé si tú los has pasado, donde te sientes súper mal, desanimada, tienes muchos temores, sientes que no puedes hacer nada, y estamos en un grupo, ¿no? Y yo estaba expresando, es que yo no sirvo, yo no puedo, es que, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Y esos tiempos que yo pensé, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, tal vez la hermana me van a abrazar y todos vamos a llorar juntas y me van a decir, Dios, sí, Dios, quién sabe qué le pasó, se olvidó de darte dones, y bueno, no. La hermana me miró y me dijo, ¿sabes qué, Sonia? Tú no has cambiado porque a ti te gusta hacer mucho, Sonia. No quieres ser transformada a la imagen de Jesús. Tengo que confesar, ese comentario al principio no llegó a mi corazón, pero después de orar y pensarlo, arrepentirme, me di cuenta, sí, la razón es porque había mucha comodidad en mi corazón. No quería esforzarme, no quería salir de esa parte de confort que yo estaba. Y muchas veces, desafortunadamente, usamos los temores como un refugio, como una excusa, nos sentimos como víctimas,
Aparte, nos sentimos muy vulnerables, sensibles, no nos pueden decir nada porque todo lo tomamos a mal. Y ¿sabes qué? No es lo que Dios quiere. Dios quiere transformarte a la imagen de Jesús. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que el Espíritu Santo te quiere recordar. Nuestro tercer punto es decir. Mira lo que dice la Escritura, decir. El primero es recordar, segundo elegir y el tercero decir. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 8, 26 y 27. Dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. La Escritura nos está diciendo, es un momento de decidir. Hermana, yo quiero animarte, yo quiero inspirarte para que decidas enfrentar esos temores con el poder de Dios. La Escritura nos dice, no sabemos, a veces nos sentimos débiles, pero sabes que si tú oras, Dios intercede por ti. Yo quiero animarte para que hoy decidas recurrir a Dios en oración, para que tú hoy decidas dejar que su palabra te enseñe y te recuerde las grandes promesas y tal vez te rete, pero recuerda lo que Dios te quiere enseñar. También yo quiero que decidas que tus temores sean una oportunidad para ser más como Jesús y cambiar áreas de tu carácter y no como una excusa o un refugio. Decide dejar que Dios, como dice la Escritura, interceda, examine tu corazón y pueda ver exactamente de qué se tratan esos temores. También yo quiero animarte para que decidas ser humilde con Dios al abrir tu corazón, pero también con otras personas. Habla de tus temores. Todas tenemos temores. No eres la única. A veces pensamos que mis temores son los únicos. Nadie más tiene. No, te vas a sorprender. Habla confiadamente con otras personas que te puedan ayudar. Decide elegir trabajar con el poder de Dios y no con tu naturaleza. Y yo les hice un pequeño acróstico para que se recuerden. Decide recordar, recordar la palabra de Dios, recordar que es el Espíritu Santo que te transforma, es el Espíritu Santo que te recuerda su palabra. La E es para elegir y la D para decidir ser esa mujer que Dios quiere utilizar. Y quizás tienes que sanar heridas del pasado. Decide sanar esas heridas para que tú puedas tratarlo. Pero algo muy importante, si te das cuenta, deletrea REX. Y cuando, aquí puedes ver la diferencia, cuando tú estés enfrente de un temor, quiero que pienses en esta imagen. Estoy utilizando la naturaleza pecaminosa, mi naturaleza, o estoy decidiendo elegir vivir por medio del Espíritu Santo. Y si te fijas en esta imagen, esa mujer con la red está atrapada, porque eso es lo que hacen los temores, nos atrapan, nos bloquean. Pero ¿sabes qué? Algo importante, si recordamos lo que dice la Escritura, si elegimos vivir por medio del Espíritu y decidimos alimentar ese Espíritu, podemos usar esa red y tirarla y ayudar a otras personas. Y algo muy importante, y tal vez estás pensando, bueno, ¿para qué tanto rollo y para qué me molesto? Mejor me quedo así, no es cómodo. No, yo quiero animarte hoy, muy importante. Yo quiero que decidas mostrar el agradecimiento a Dios, tu salvación, siendo una mujer como un instrumento de salvación. Porque sabes que un día una mujer decidió quitar los temores, ponerlos a un lado y tirar esa red. Y caíste tú y ahora estás aquí y tu vida ha sido transformada. Y tal vez si nos estás visitando, tal vez tú estás aquí porque alguien decidió quitar los temores e invitarte para que puedas escuchar del gran mensaje. Y yo te animo a ti, amiga, para que si no sabes y si no has estudiado la Biblia, que estudies la Biblia
y elijas llenarte del poder del Espíritu Santo. Y tú, hermano, yo quiero animarte para que decidas elegir, para que decidas recordar, elegir, decidir y usar esa red, ese propósito que Dios te dio en el momento que te bautizaste, ser un instrumento de salvación, quitar esos temores y dejarte usar por Dios, porque yo estoy segura que Dios quiere usar tu vida, quiere usar mi vida, y los temores nos quieren bloquear. Pero si decidimos vivir por medio del Espíritu, vamos a ser mujeres que vamos a ser una luz en este mundo de tanta necesidad. Tenemos que llenarnos de compasión, de amor, tomar decisiones y hacer que esos temores ya no nos bloqueen y podamos ser mujeres que vamos a hacer una gran diferencia en este mundo. Muchísimas gracias, hermanas. Les amo mucho.